Estimados profesores, saludos. Mi nombre es Jefferson Marcelo Ramos Mesa, estudiante del sexto semestre de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad Técnica de Manabí, paralelo A. En esta ocasión me toca hablar acerca de las similitudes y diferencias también acerca de dos principios que están enmarcados incluso dentro de los derechos humanos. Y hablando de los derechos humanos, cabe recordar en esta parte de la introducción que no fue sino hasta 1945, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando a través de la Organización de las Naciones Unidas se establecieron los derechos humanos, de los cuales obviamente nuestro país también es signatario y por eso se deben de cumplir a cabalidad. El principio de favorabilidad en la ley conlleva la retroactividad de la ley penal más favorable cuando es posterior a la comisión del delito y a la ultraactividad de la ley penal anterior cuando en la misma forma es favorable con respecto a la que rige en el presente. Este principio configura lo indivisible, lo inseparable del bloque de constitucionalidad, es decir, de las normas generales, particulares, de naturaleza convencional y constitucional, siendo de aplicación obligatoria e inmediata por parte de todo juez o tribunal de garantías, de garantías penales, en este caso de garantías judiciales. Esto está estipulado en el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador, que justamente es donde da la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes internacionales, de los convenios y los tratados internacionales, de los cuales nuestro país es signatario. Las leyes penales más benignas tienen efecto retroactivo. El principio es que la ley más benévola es, si fuera el caso, incluso la impunidad existente en el momento de la decisión. Y ahí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos, como incluso en nuestro propio país muchas veces han dado hasta indultos. No se puede imponer una pena mayor a una persona que ya ha recibido una sentencia. Entre otros argumentos, porque la pena pierde su finalidad de prevención general o especial y el derecho penal de la prevención es el moderno, lo que tenemos ahora es el moderno derecho penal racional. El principio de favorabilidad o de ley posterior más benigna se aplica en diferentes situaciones jurídicas que podríamos simplificarlas en el antes, en el durante y en el después de un proceso cognitivo penal. El punto de partida para este breve análisis es el inicio o no de un proceso penal, aclarando incluso que también pueden escaparse más situaciones de favorabilidad. Si se realiza una investigación penal o una indagación previa con los supuestos jurídicos de la ley, por ejemplo, la ley 108, al menos cuando estos han sido modificados con claridad con el COIP a través de la categorización de algunos delitos, o por ejemplo las escalas de tráfico, y los nuevos delitos entre los que están contemplados entre los artículos 219 y el 228 del COIP. En tal caso, de traducirse estos errores en una imputación o instrucción fiscal, la defensa pública debe de estar siempre vigilante de su cotejo con la nueva normativa penal, siempre y cuando, obviamente, todo esto beneficie al procesado. En un estricto sentido constitucional, la interposición del principio de favorabilidad se aplica a nuestro país a partir del 10 de febrero del 2014, cuando se realizaron las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, y son precisamente las reformas a las competencias del juez de garantías penitenciarias las que rigen de forma inmediata, es decir, una vez ya publicado con el COIP. Los derechos y garantías sustantivos penales son de aplicación inmediata y no esperan diferimiento alguno. Además, estimados profesores, el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador
dice que se aplicará el principio de favorabilidad inmediatamente promulgada una nueva ley. Por ende, como les decía hace un momento, aquí en nuestro país estas reformas fueron aprobadas y se aplican desde el 10 de febrero del año 2014. Aunque existe una errónea interpretación judicial que podríamos decir ha lesionado también los derechos de ciertas personas privadas de libertad, al cuestionar, algunos cuestionan incluso el valor de la propia Constitución de la República del Ecuador, porque para algunos prevalece la disposición final del COIP. De cualquier manera, no existe excusa alguna para declarar prematuro cualquier petición de favorabilidad. La demora en la excarcelación es causal de destitución del funcionario a cargo de la sustanciación, según el numeral 15 del artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal. Y en esta parte, en este acápite, caigo en cuenta, por ejemplo, de que en nuestro país, que si bien es cierto es un Estado constitucional de derechos, donde estos principios de los cuales estoy hablando deben de ser de cumplimiento inmediato, lamentablemente no se los cumple. Y tenemos casos, como por ejemplo los que han venido ocurriendo en estos últimos meses o años en el país desde el 2020, donde lamentablemente se han registrado varias masacres dentro de algunos centros de privación de libertad. Y es de conocimiento público que algunos PPLs, ya teniendo la orden de excarcelación, estas no se hicieron efectivas y algunos de ellos, hay casos puntuales, que ya tenían la orden de excarcelación y no la recibieron. Y lamentablemente fueron asesinados también dentro de las masacres. Ante estos casos, hasta el día de hoy no existe responsabilidad ni sanción alguna de los servidores de la función judicial de nuestro país, ni tampoco del SNAI. Entonces, estos principios en ciertos casos no están siendo del todo respetados. En cuanto al indubio pro reo o la duda a favor del reo, la Carta Magna, nuestra Constitución, en su artículo 24, numeral 2, determina que dentro de un proceso judicial de carácter penal, el juez que esté a cargo de este caso debe de aplicar la norma en el sentido más favorable al encausado. En el evento de que existiera alguna duda al instante de pronunciar la sentencia. La normatividad jurídica secundaria en el Código Penal señala en su artículo 4, en la parte pertinente, que en los casos de duda se debe de interpretar en el sentido más favorable al reo. Me refiero al aspecto de que hay tratadistas que no comulgan, por ejemplo, con el principio pro reo, pues sería en realidad una negación al mismo derecho y que inclusive puede trastocar, dicen algunos, el ordenamiento jurídico. Ellos manifiestan también que el juez o magistrado simplemente debe de distinguir sobre la existencia o no del delito, sobre la imputabilidad o no del encausado, examinar las circunstancias que pueden o no concluir en una infracción delictual y luego determinar la pena. Dudas que se sustentan en la ignorancia de la ley, de la jurisprudencia y de los principios del derecho, de las que se ven en común en las personas, pues estas no son otras más que la incertidumbre en que las personas se encuentran sobre la verdad de un hecho. En el campo del derecho penal, la duda debe de resultar siempre a favor del reo, conforme al aforismo latino, indubio pro reo. Tanto más que en el aspecto procesal, la duda acerca de la culpabilidad orienta la investigación y justifica el sumario. Adicionalmente, estimados profesores y compañeros, debe de resaltarse que en esta área del derecho predomina la interpretación restrictiva o estricta en la aplicación de la norma jurídica. Esta interpretación tiene como sustento un aforismo latino, como el que dice que la ley cuando quiso habló y cuando no quiso cayó. Profesores, compañeros, continuando,
Se impone la aplicación de la ley menos rigurosa cuando se produzca un conflicto entre dos normas de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo caso. Este principio favorece sin duda al procesado y puede y debe de aplicarse incluso cuando la norma más favorable se ha dictado después de la infracción. En el caso, por ejemplo, de la duda a favor del reo, que es lo conocido como el indubio pro reo, obliga a los juzgadores, en caso de duda respecto de la responsabilidad del procesado, resolver a favor del reo. Si el acusador no es capaz de demostrar la culpabilidad del procesado con la prueba suficiente y si existen de pronto algunas dudas razonables en el juzgador sobre la culpabilidad, corresponde entonces ratificar su inocencia y no imponer una pena. El juez debe de estar plenamente convencido de la responsabilidad del procesado. Caso contrario, no lo puede sentenciar, no lo puede juzgar. A propósito, yo considero que está bien diagramado este tema, el tema del debido proceso, que aplica los principios universales de legalidad, de la presunción de la inocencia, de la contradicción, de la inmediación, de la oralidad, que incluso también ya están contemplados dentro de nuestro marco legal, dentro de la normativa legal ecuatoriana, en el Código Orgánico General de Procesos, que está en plena vigencia. Pero también depende de la intención del legislador, porque allí no todos los casos están incluidos. Por ejemplo, los casos en materia de peculado, aquí obviamente todavía se siguen rigiendo en cuanto al concepto tradicional y no podía ser de otra manera. Se entiende que el principio a favor del reo es de carácter general, puesto que dentro del mismo se desarrollan por lo menos 4 principios específicos, los cuales pueden ser accionados y aplicados en el proceso penal, tanto en el procedimiento en sí como en la pena o en la sanción que se imponga. Entonces, en primer lugar aquí podemos hablar acerca de se le imponga, por ejemplo, aquello que se conoce como un aforismo latino del favor libertatis, el cual versa sobre la aplicación más favorable al procesado siempre que se le haya limitado su libertad. Es decir, eh, una ley, una ley debe de aplicarse siempre favorablemente al imputado y no obviamente perjudicarlo con una ley anterior. En segundo lugar, el principio de reformatio impeius, es decir, que no se puede empeorar la situación del condenado que haya apelado su sentencia. Es decir, si yo ya recibí sentencia, una persona recibió sentencia por cualquier acto en el que esté imputado, y esta persona aplica también un recurso, y luego no sea que se le quiera aplicar una sentencia aún mayor a la que ya ha recibido. Esto no puede darse. Esto no puede darse. El principio reformatio imperio justamente nos habla acerca de esto. En tercer lugar tenemos el principio, el indubio pro reo, aplicable cuando el juzgador tenga la duda de la culpabilidad y la ulterior responsabilidad del procesado. Principio que conviene decir tampoco no debe de ser o no puede ser confundido con el principio de inocencia, que es una cuestión intrínseca del ser humano, de toda persona, ¿no? En cuanto al principio de favorabilidad, ahondando un poco más y ya enmarcados en nuestra norma constitucional, vamos al fundamento. Artículo 77, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable de la persona infractora. Y su fundamento legal en el artículo 5, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, donde también se habla acerca de la favorabilidad. En el caso
en este caso puntual, el tema de la favorabilidad, habla cuando hay conflicto entre dos normas de la misma materia que contemple sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. El principio de favorabilidad es dispuesto por el legislador en razón de que éste considera que cierta conducta sancionada dejó de ser lesiva para la sociedad, o por lo menos su impacto en determinado bien jurídico protegido es menos lesivo. Por lo tanto, la sanción debe de ser revisada. En tal virtud, el Estado, como garante de derechos de los ciudadanos, mediante una correcta tutela efectiva y en irrestricto respeto del principio de seguridad jurídica, tiene la obligación de, en todo caso, aplicar la norma que sea más favorable para el investigado y al procesado y al condenado. Es decir, nos debe de quedar claro que el principio de favorabilidad habla acerca de cuando existan dos normas que sancionen un mismo tema, debe de aplicarse siempre la que sea más favorable al imputado. Y el indubio pro reo o la duda a favor del reo guarda similitud porque en este caso también el juez debe de, primero, aquí debe de primar la presunción de la inocencia, y luego, en el caso de que exista o se compruebe la comisión de un delito, de que la persona efectivamente esté inmersa en un delito, debe de aplicarse la ley más favorable a la persona imputada. Espero, estimados profesores, de esta manera haber dejado un poco claro, haber cumplido con el objetivo de encasillar cada una de estas dos temáticas. El principio a favor del reo o indubio pro reo y el principio de favorabilidad. Quedo muy agradecido. Les saludo. Un abrazo.